que siempre me olvido de grabar, ¿sí? Listos, muchachos. En este momento voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Buenas tardes, querido profesor. Buenas tardes, querido alumno. Vamos a empezar. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Ya. A ver, Coflita, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, profe, normal. Perfecto, positivo, 100%, listo. Como debe ser, como debe ser. Listo, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenas tardes, señores padres de familia, muy buenas tardes. Retomando los temas clásicos, obviamente, de examen de admisión, vamos a hacer un breve repaso, un paseo por la antigua Persia y por la antigua China, China. El día de hoy vamos a entrar justamente a ver una de las culturas más importantes de la zona oriental. Miren, con ustedes ya hemos ido viendo justamente tal vez dos de las culturas que también son muy típicas de preguntas de examen de admisión, como había sido el caso de Mesopotamia y obviamente como el caso de Egipto, ¿sí? Profe, Mesopotamia creo que está de más decir, recordar, porque ustedes lo conocen muy bien al revés y al derecho. Está más decir, incluso que ustedes tienen una mnemotecnia muy práctica justamente que les va a permitir saber y determinar los periodos históricos justamente de Mesopotamia. El famoso Sabaf, ¿sí? Entonces, profe, en el caso de Egipto tal vez es un poco distinto, ya que ahí no hay una mnemotecnia exacta para poder saber o conocer o determinar de alguna manera los periodos, porque en el caso de Egipto sí, hubieron muchas dinastías, hubieron muchos faraones y tal vez no es tan exacta la forma como se podría hacer una mnemotecnia, como sí lo había sido en Mesopotamia, ¿sí? Entonces, acá vamos a dividirlo en dos fases. La primera fase, vamos a ver justamente la primera cultura, ¿sí? En el inicio, en este momento, vamos a analizar lo que va a ser la cultura o el futuro imperio persa, ¿ya? Entonces, de acá ves algunas imágenes que se relacionan muy bien, profe, porque los persas actualmente como país ya no existe. Más que todo, los persas están relacionados a un país, más que todo. ¿Con qué país ustedes creen que está muy relacionado, o estuvo relacionado básicamente, o está relacionada a la cultura persa? ¿Qué país creen que es el más relacionado a los persas? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien dijo yo? Irán. ¿Cómo? ¿Cómo? Irak. Irán. Claro, puede ser Irán, puede ser Irak. Tengamos en cuenta muy bien eso, de que tal vez son los países más vinculados. En el caso de Irak, tal vez más relacionado a los de Mesopotamia, y en el caso de Irán, como bien lo dice ahí la China, lo dijo un varón, obviamente es la cultura persa, ¿sí? Obviamente, profe, pero ojo que también los persas, si ustedes recordan, tuvieron una gran extensión, se expandieron tanto como el coronavirus, que al final incluso ellos chocaron con una civilización europea. Y obviamente incluso hubieron unas guerras muy emocionantes que se dieron entre los persas y otro país europeo. ¿Cómo se llamó esas guerras? ¿Alguien recuerda? ¿Y qué país europeo fue? ¿Alguien por ahí? Médicas. Excelente, muy bien. Al toque de Chichabela. Claro, ¡Esparta! las guerras médicas en la cual se enfrentó a espartanos y atenienses. Pero si tú recuerdas muy bien, esas guerras médicas obviamente van a ser una de las más importantes que va a determinar la edad antigua. Entonces, profe, repasando rápidamente, nos vamos justamente a la cultura persa, ¿sí? Profe, vamos a ver la ubicación geográfica de los persas. Está además decir, profe, que la gran mayoría de culturas que vamos a ver o hemos visto, caso de Mesopotamia, tal vez la única diferencia, la que marca la diferencia es Egipto, porque ellos se ubicaron en África, en el norte africano. Pero en el caso de Mesopotamia, vamos a ver los hebreos, los chinos, los fenicios, Mesopotamia misma, vamos a darnos cuenta, y los persas, toda la gran mayoría de esas culturas se han desarrollado en el continente asiático, ¿sí? Entonces, profe, aquí lo que tú vas a ver, lo que puedes apreciar básicamente, es casi toda la extensión de este gran imperio persa, pero ojo, como me dijeron muy bien ahí, está relacionado más que todo a una zona, la zona del Irán, ¿ya? Más que todo, esta zona del Irán.
pero ten en cuenta que actualmente esos países, bueno, es un caso muy particular, son países del Medio, Cercano Oriente, pero hay que tener en cuenta que los persas, obviamente, van a iniciar como pequeñas tribus, así como todas las ciudades, como todas las grandes culturas, van a iniciar como pequeños nómades, grupos nómades que van a formar tribus y que obviamente se van a sentar en un lugar determinado. Acá muy bien puedes ver justamente la cercanía que tenía a justamente estos dos ríos, que van a ser el Tigris y el Éufrates, y que van a dar origen a la próxima o a la, básicamente, cultura mesopotámica, ¿sí? Entonces, más o menos esta parte de aquí es el centro, básicamente muy cerca de la meseta del Irán, ¿sí? Entonces, más que todo para que tengas una idea de dónde se están ubicando. Muy para este extremo, muy para aquí, está la zona europea, y muy por este extremo está la zona africana. ¿Sí, profe? Vamos rapidín, rapidín. Vámonos justamente, esta es la zona, justamente de la meseta del Irán, la zona asiática, y vamos a ver justamente que presentaron de alguna manera ciertos límites en cuanto a toda la extensión de este imperio persa, toda esta cultura persa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por el norte vamos a ver justamente que está la zona del Mar Caspio, esta zona que tú ves aquí, y que básicamente también está conformada por una zona que se llama Turquestán. Turquestán, ¿están o no están? Sí, están ahí. Entonces, y obviamente por aquí el majestuoso mar Mediterráneo. Y también por aquí, por esta zona, la cultura mesopotamia, en la zona occidental, la zona del oeste. En la zona sur, más fácil creo que está el Golfo Pérsico, el mar Arábigo, y por la zona, obviamente, del este, se encuentra el famoso Valle de Indo, donde está ese famoso río Indo, y que obviamente va a dar origen a la famosa cultura hindú, y que obviamente muchos lo conocen por este bailecito de Bollywood, esas cosas. Bueno, no sé, pero bueno, entonces para que tengas una idea, obviamente están esas zonas en las cuales obviamente vemos muy bien la ubicación de los persas, ¿sí? Estas son cosas básicas nada más para recordar algunas cosas, ¿ya? Después se viene lo más emocionante, que es justamente cerca de aquí. Miren, el origen y la expansión de los persas, obviamente, data más o menos de cerca de 2500, 2000, o sea, el año no es exacto, es una referencia nada más, ¿ya? Aproximadamente cerca de los 2000 años, aproximadamente, se dice justamente que fueron grupos de nómades, pastores, agricultores, y que de alguna manera muchos de ellos van a comenzar a llegar a la meseta del Irán. Entonces, hay que tener en cuenta que ellos van a ir llegando poco a poco, pero vieron dos tribus que van a ser las más importantes. Unos van a ser los de aquí, que van a ser los llamados medos, por si acaso, ¿ya? Y estos de aquí, por si acaso muchachones, que están aquí, fortachones, estos son los llamados persas, son los persas, ¿sí? Entonces, ambos, obviamente, cerca de la meseta del Irán, sino que uno más al norte y el otro un poco más al sudeste, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos pueblitos que van a ser, o van a dar el origen a esta futura cultura persa, ¿sí? Entonces, vamos a ver, eran grandes pastores, obviamente se dedicaron mucho a la agricultura, como casi todas las civilizaciones al inicio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Egipto, tú recuerdas muy bien que ellos también se organizaron en pequeñas comunidades. ¿Alguien recuerda cómo le llamábamos a esas comunidades en Egipto? ¿O cómo se le llamaban? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien dijo yo? ¿Nomos? Exacto, muy bien. Eran los famosos nomos que estaban conformados por los llamados flash. En este caso no hay términos muy específicos con respecto, en forma muy generalizada, obviamente te diría que son pastores y que obviamente la gran mayoría, bueno, cultivaban cereales, frutas y hortalizas. Es que la cultura persa más se centró más que todo en su proceso histórico, principalmente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver justamente que ellos se dedicaron mucho a la agricultura, eran pastores, eran ya sedentarios, ¿sí? Cuando van a llegar a la meseta del Irán, y de alguna manera también, ojo, que los persas, a diferencia de otras culturas, ellos sí ya estaban desarrollando o usando los metales. ¿Y qué metales? Ellos ya, por ejemplo, estaban utilizando, por ejemplo, el bronce y el hierro, por si acaso. Y obviamente, profe, si usan cobre, y usan bronce y usan hierro, profe, los tres minerales ya básicamente es porque ellos van a tener una gran actividad militar, por si acaso, ¿sí? Entonces, profe, estas son características muy básicas. Ojo, como quien dice, esta es la entrada nada más, esta es la entradita nada más, después se viene lo bueno, se viene lo bueno. Entonces, para que tengas una idea, ambas ciudades son las que van a dar origen al futuro imperio persa, ¿sí? Entonces, vámonos, obviamente, la sociedad, vamos a ver cómo estaba la sociedad, y de alguna manera vamos a ver
que de alguna manera hay una estructura muy marcada en la cual obviamente a la cabecita, ¿quién está? El rey. El rey. Obviamente, y cuando hablamos de reyes, hay que tener en cuenta que hubo uno de los reyes tal vez más conocidos en la historia persa. ¿Alguien de casualidad reconocería algún rey persa conocido? O este de acá, este morocho, que lo puedes ver, perdón, este personaje, uno de los grandes reyes de la cultura, y que se dice que va a gobernar justamente cuando se enfrentaron a los griegos en esas famosas guerras médicas. ¿Alguien conoce algún rey persa que lideró justamente a sus tropas? ¿Jerjes? Exacto, muy bien, Jerjes. Jerjes primero, por si acaso, ¿sí? Entonces, profe, este de acá, este personaje es uno de los tantos reyes, ojo, no fue el único, ¿ah? Hubieron otros incluso más famosos, pero este se hizo famoso por esta película, justamente Los 300, que se me echaron, y ese, bueno, esa es otra historia, pero que tiene que ver mucho también con las guerras, obviamente, que van a librar los persas y después los griegos, ¿sí? Entonces, más o menos hasta ahí tienes una idea quién va a ser. Un soberano que se dice ser el hijo de Dios, el hijo de Dios, y que de alguna manera es el rey. Y obviamente es parte de esa nobleza, ¿sí? Entonces, después viene la nobleza, que es la familia más nice, más importante, los más adinerados, los de la sangre azul, como decían ser. Obviamente después vienen los sacerdotes, los ociosos, perdón, los que se dedican a observar los astros, ven las estrellas, y definitivamente son los que predicen las épocas de cosechas. Después vienen los sátrapas, que, profe, los sátrapas van a ser muy importantes porque ellos vienen a ser así como los gobernadores de las provincias. Ellos vienen a ser así, como por decir así, los que aconsejaban al rey, o los consejeros básicamente en épocas también de guerra o de paz, pero eran los que cobraban tributos, eran los que se encargaban de acumular o recaudar gente, básicamente para ser parte del ejército. Definitivamente ellos tenían una función muy importante, aproximadamente eran cerca de 20, pero ojo que después van a ser más, porque obviamente el imperio persa va a extenderse, ni qué decir, gran parte de Asia, norte de África y gran parte de Europa. Bueno, un pedacito nada más, porque al final los griegos, pum, le metieron un derechazo y se acabó. Listo. Entonces, vámonos, que tenían un gran ejército, por eso que habían altos militares, y después, obviamente, habían comerciantes, artesanos, y al final los colados, que van a ser los campesinos, y muy abajo los esclavos, ¿sí? Entonces, esta es la sociedad persa, ¿sí? Entonces, ya le ha dado una masticadita a la entradita, entonces vámonos a lo que sí, de verdad, es la parte fuerte, ¿sí? Y parte fuerte, ¿por qué te digo? Porque vamos a ver toda, no, pero gran parte de la evolución histórica o el proceso histórico de los persas. Hay que tener en cuenta algo, miren, toda esta zona del Medio Oriente, o esa zona donde se ubicaron los medos y los persas, siempre fue una zona muy conflictiva, una zona en la cual las tribus estaban dándose derechazos, izquierdazos, tabazos, básicamente siempre se estaban mechando ahí los hombres, las tribus, y lo que va a pasar es que muchas de ellas van a ser sometidas. Ahora, ¿por quiénes crees tú que van a ser sometidas? Había un imperio dentro de Mesopotamia que era también muy grande y en esta época se está expandiendo. ¿Alguien tiene una idea? Dentro de Mesopotamia, de todas. ¿Babilonia? Babilonia, sí, pero Babilonia hubo uno más grande que Babilonia, uno más grande. Por varias razones. ¿Quién? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué es eso? Listo. ¿Alguien por ahí? Pues si ustedes recuerdan, yo les mencioné a un rey llamado Asurbanipal. Asurbanipal, el rey de qué, bueno, de qué cultura, de qué ciudad fue. ¿Alguien recuerda? Ninive. Nínive, sí, De la pero biblioteca grande. ¿cómo se llamó su periodo? Su profe. Asu, ya pues, está por ahí. Asu, está por ahí. ¿Alguien dijo yo? ¿Alguien dijo yo? Asu, relaciónalo con Asu. ¿Qué te sale? Asur. Asur, ¿y de Asur qué sacas? Asirio. Profe. Asirios, pues. Asirios, Asirios. Asu. ¿De verdad? Sí, pues, asirios, listo.
Claro, Ala, los profe. asirios, ojo, muy bien varones y chicas, le estaban tratando de dar ahí al clavo, pero sí le dieron. Profe, los asirios justamente van a ser ese gran imperio que estaba, aunque curiosamente están comenzando a someter a muchas tribus de la zona del Irán y se está expandiendo de gran manera por la zona de Egipto. Profe, los asirios están dominando y controlando a muchas de estas ciudades, están dominando a los medos, están dominando a esta pequeña tribu persa que recién está comenzando, como dice, está en pañales, está ahí, todavía en pañalitos. Entonces, para que te des cuenta, los asirios están dominando gran parte de Asia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Así como los asirios están dominando, y si tú recuerdas, Asurbanipal fue uno de sus principales líderes, la zona justamente de Asiria o el imperio asirio también va a llegar un momento en el cual va a comenzar a decaer. Profe, que claro, tan grande, tener un imperio, tener una extensión tan grande como fue la Siria, va a provocar que muchas tribus comiencen a sublevarse. Entonces, ahí fue el problema, choque por aquí, comienzan a haber sublevaciones y entre esas sublevaciones, justamente, van a ver quiénes. Ojo, ojo, que va, como quien dice, a debilitar, provocar todas esas sublevaciones, a provocar la debilidad de los asirios, y entre esas sublevaciones van a estar quiénes, los medos y los babilonios. Se dice que va a haber una coalición entre medos y babilonios, que como que dice, le van a hacer un sanguchón, perdón, van a hacerle un conflicto, una guerra, y obviamente van a derrotar a ¿quiénes? A los asirios, en la famosa batalla de Carquemish. Así como puedes ver en esta imagen, Carquemish, obviamente en esta zona es donde van a derrotar los medos y los babilonios a los asirios, Entonces, profe, comienza la etapa de autonomía de los medos, ¿ya? Ojo que los asirios, se cuenta o se dice que los medos habían recibido ayuda también de un sector de los aqueménidas, y a los aqueménidas, ¿quiénes eran los aqueménidas? Los aqueménidas eran justamente los persas. En el bando de los asirios, curiosamente, los egipcios habían apoyado a los asirios, pero cuando son derrotados los asirios, los egipcios se separan y básicamente siguieron su etapa de autonomía propia, para que tengas una idea. Entonces, hasta aquí los asirios han caído, ¿ya? Para que tengas una buena idea. ¿Qué va a pasar después, profe? Algo muy sencillo. Aquí ya tenemos, por ejemplo, qué pueblos están comenzando a sobresalir. Y acá están los medos, ¿ya? Después, obviamente, los neobabilonios comienzan a sobresalir. Y ahí de los neobabilónicos, seguro tú recuerdas también que había un rey que construyó una de las máximas bellezas florísticas en la antigüedad. ¿Se acuerdan de ese rey del nuevo imperio babilónico? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien dijo yo? Yo. ¿Alguien dijo yo? ¿Alguien recuerda esos hermosos jardines que va a diseñar un rey? ¿Alguien dijo yo? Nabucodonosor. Excelente, Nabucodonosor II. Profe, Nabucodonosor II es obviamente uno de los máximos exponentes del neo imperio babilónico. Entonces, muy relacionado a los jardines colgantes de Babilonia, es la época en la cual ellos están comenzando nuevamente a sobresalir. Entonces, en el norte de África definitivamente siguen los egipcios, y obviamente en la zona de Turquía, por ahí muy cerca, hay ciudades polis, que así le vamos a llamar, griegas, ¿sí? Como una de ellas, que va a ser Mileto, y después que va a ser el detonante para un caos que hubo, ¿sí? Entonces, hasta ahí, obviamente, ¿qué va a pasar? Las guerras continuaron, o sea, las tribus, derechazo, una izquierda, a la gente le gustaba mecharse acá, meter cuchillo. Entonces, las guerras van a continuar, va a ser todo un caos, hasta que va a haber una alianza Lima, no, va a haber una alianza entre dos pueblos, entre los medos y los persas. Al parecer, obviamente, va a ser un pacto o una alianza estratégica en la cual, obviamente, mi hijo se casa con tu hijo o algo así, y se va a casar el rey Cambises I con Mandín. Muchos nombres no te voy a decir porque si no te puedes marear con tantos nombres, pero te lo resumo así nomás. A ver, Mandín venía justamente, o era la hija del rey Astiages, que era el rey medo. En el caso de Cambises, él era el rey persa, o rey de los aqueménidas, y se van a casar, y cuenta la historia justamente que cuando ellos se casan, el rey Astiages tenía un gran temor, porque cuenta la historia de que él había soñado de que alguien, o el hijo, justamente su nieto, lo iba a derrocar o lo iba a asesinar.
Entonces cuenta la historia de que Astiages ordena a un siervo, uno de sus hombres, Hárpago, a mandar a matar a su nieto, a Ciro, que así se va a llamar en la historia. Entonces se dice que va, le dio pena al chibolito, perdón, le dio pena al baby, y al final se dice que se lo da a otro pastor llamado Mitradates, así más o menos su nombre. Entonces, y se encarga de criarlo, lo cría. Al final, obviamente, este niño se encuentra con el rey Astiages más adelante cuando fue joven, y cuenta la historia que después, obviamente, se va a enterar el rey Astiages de todo lo que había pasado, y Astiages cobra venganza. Años después, obviamente, Ciro se revela, derroca al rey Astiages, y él es el que inicia, ojo, con Ciro es que se inicia el imperio persa, por si acaso, con Ciro segundo, porque también hubo un Ciro primero, pero recién con Ciro segundo es que se inicia el famoso imperio persa. Y obviamente, como Pac-Man, comenzó a comerse a muchas tribus que se estaban sublevando de un par de cachetadas, y al toque más los puso en vereda. Este es Ciro el Grande, por si acaso, ¿ya? Ciro segundo o Ciro el Grande, uno de los más conocidos. ¿Listo? Obviamente, como te dije, se rebela en contra de los medos, los va a someter, también conquista Lidia. Y obviamente, bueno, también menciona un rey, un tal llamado Creso, un rey obviamente de Lidia, que se cuenta según las historias, de que al final fue perdonado por Ciro, e incluso este personaje cuida al hijo, a uno de los hijos que va a heredar después de que obviamente fallece Ciro. Obviamente los persas atacan Babilonia. Babilonia, un par de cachetadas, un jalón de orejas y ya está, listo, rapidito nomás. Los va a someter a ese neo imperio babilónico, por si acaso. Entonces, los persas, si te das cuenta, están en avanzada. Después van a seguir conquistando Mesopotamia, se van a Palestina, se van justamente a muchas ciudades, y comienza a agrandarse el imperio persa, ¿me entiendes? Entonces, con Ciro II tal vez es el personaje más importante que tienes que tener en cuenta cuando se preguntan con respecto a la expansión del imperio persa propiamente dicha. Entonces, tenemos a Ciro, obviamente, también se dice que hay un evento en el cual se liberan nuevamente los israelitas, el famoso cautiverio judío, y obviamente tengamos en cuenta que muchos, obviamente, israelitas comienzan a vagar nuevamente por el mundo, pero esa es otra historia. Entonces, hasta ahí Ciro está dominando gran parte de Asia. Ojo, y que después también se van a ir al norte de África a agarrarse con los egipcios, por si acaso, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, Ciro fallece en una batalla, justamente cuando estaba avanzando, obviamente, a la zona del norte de África y a la zona occidental, justamente de Asia, y va a fallecer. Lo curioso y la curiosidad de la historia que se dice es que Ciro fue asesinado por una reina, medio raro, Tamaris, algo así, que obviamente cuentan que incluso Ciro fue decapitado y la cabeza fue llevada ante esta reina. Medio curioso, ¿no? Después de haber expandido tanto el territorio, al final viene una mujer, ¡pam!, una cachetada, te saca la cabeza y listo, te moriste. Bueno, entonces, para que tengas una idea qué pasó con el pobre Ciro. Esta es una imagen que representaría supuestamente la cabeza del rey Ciro al haber sido derrotado en esa batalla. Para que tengas una idea, ¿sí? Una curiosidad. Entonces, lo reemplaza su hijo, su chamaco, Cambises II, ¿sí? Cambises II, que es este muchacho de aquí. Y este sí no aguanta pulgas, este de arranque, ¡pa! Y termina con lo que había empezado su padre. Y se va e invade Egipto, ¿sí? Entonces, invade Egipto, derrota a los egipcios, y obviamente cuenta la historia también, resumidamente, que él está expandiendo el territorio, pero obviamente hay versiones que dicen que va a ser asesinado, otros dicen que simplemente murió de una enfermedad. La cosa es que Cambises fallece después de haber invadido Egipto, y va a ser sucedido por su hijo, Darío I, y cambia la capital. Si antes había sido Persépolis, ahora se van a Pasargada, que es otra ciudad que va a ser fundada por Darío I. Entonces, profe, aquí, aunque no lo creas, está la clave. Toda la clase prácticamente está aquí, porque acá están los máximos, obviamente, gobernantes. En la siguiente fase, desafortunadamente, viene la etapa triste, porque viene la decadencia de los persas, desafortunadamente. No hay música de fondo, pero sí hay alguien llorando. Entonces, profe, comienza la caída del imperio persa. ¿Por qué, profe? Porque desafortunadamente, si bien Darío, ojo, está expandiendo, está dominando el mundo asiático, hay un pequeño detalle, y eso tú lo sabes muy bien, porque Darío, ojo,
hay que tener en cuenta, él está teniendo muchos problemas con muchas ciudades que él ha dominado o que sus antecesores ha dominado. Y una de esas ciudades va a ser la ciudad de Mileto, Mileto. Se va a rebelar, se va a chorar, como quien dice, profe. ¿Por qué? Se va a rebelar Mileto, y si tú recuerdas, ese va a ser el floro para que Darío vaya y comience la invasión sobre la península balcánica y comiencen a estallar estas famosas guerras médicas. Que si tú recuerdas muy bien, profe, eso lo vamos a ver muy bien en Grecia, pero acá también se relaciona mucho con la caída del Imperio Persa. Porque si tú recuerdas muy bien, profe, y acá incluso vemos unas imágenes que te va a hacer recordar. ¿Alguien recuerda a este muchachón, este guapísimo, este barbón? ¿Alguien lo reconoce? ¿Y en qué batalla perdió? Bueno, o ganó o perdió. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien dijo yo? Yo en la de 300. Claro, ¿te acuerdas los 300 musculosos, sí o no, Coflita? Ay, quisiera ser como ellos. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el rey que dirigió a los 300? Este de acá, este guapo. Leonidas. Elías, tibio. Leonidas. Ahí está, muy bien, ese puchi, para ver Leónidas. la película nomás. No, ya fue. Leónidas. Y este morochón que ven acá, grandazo, mira, más alto que él, ¿ah? Por si acaso, grandazo. Ya me equivoqué, no, hombre. Este es, ¿quién? Jerjes I, que le está dando un masajito, obviamente. Entonces, profe, si ustedes recuerdan, obviamente, ¿y qué batalla, obviamente, libró los espartanos contra los persas que los detuvieron en un paso? ¿Alguien recuerda algo, un cachito? A ver tú, Puchi, tú que paras viendo película. ¿Alguien dijo yo? ¿Alguien dijo yo? Wow, no se preocupen. Listo, ese paso es el famoso paso de las Termópilas, en la cual obviamente se dice que 300 espartanos se acantonaron ahí e impidieron que justamente el avance de una tropa persa. Aguantaron cerca de un día y medio, 2 días, pero al final, ¡pim!, listo, murieron, se acabó su historia. Entonces, profe Darío, obviamente, en esas guerras médicas, concreto nada más, profe, esas guerras médicas fue el inicio del final de los persas, en pocas palabras, para que tengas una idea. Se dieron muchas batallas, para que eso lo vamos a ver en Grecia. Una de ellas fue la primera, que fue la batalla de Maratón, que fue una de las más importantes. Ojo, que fue el inicio también de las guerras médicas. Después hubo otras batallas, la de Termópilas, Salamina, Platea, entre otras, para que tengas una idea. Entonces, la cosa es que al final, obviamente, los persas van a comenzar su decadencia. Darío murió porque Darío inició las guerras médicas. Quien la continuó fue Jerjes. Jerjes también pierde y después es asesinado. Y lo va a reemplazar Artajerjes. Entonces, profe, para que tengas una idea, al final Jerjes fracasa en esta invasión sobre Europa y obviamente los griegos comenzaron la época de apogeo. Pero ese es otro tema, esa es otra cultura, para que tengas una idea. Entonces, comienza la decadencia, pero ¿quién creen ustedes que le dio la estocada final? ¡Ah! Le metió un chavetazo y con eso se tumbaron al imperio persa. Hubo un jovencito, uno de los máximos conquistadores griegos. Tal vez Alejandro Magno. Excelente, Coflita. Está dando la hora, Coflita. Alexander. Alexander, bueno, sí, por ahí. Muy bien, chicas. Sí, escuché una voz también, pero bueno, vamos a ver. Listo, este guapo que ves aquí, este guapito que ves aquí, muy conocido, también ha hecho su película, su telenovela, no sé, pero bueno, entonces este muchachón que es, lo que está apreciando justamente es cuando entra a una de las ciudades que era de dominio persa, porque ten en cuenta que Babilonia era propiedad ya de los persas, entonces Alejandro Magno en el 330, ¡zas!, le mete un cuchillazo y derrota definitivamente en la batalla de Gaugamela a los persas. Entonces, profe, los persas entran en decadencia y definitivamente vamos a ver qué fue lo poco que nos dejaron. Nos dejaron muchas cosas, mucho, pero mucho de lo que se habían plagiado de los, obviamente, babilonios, mucho de lo que se habían plagiado del examen, perdón, de, obviamente, otras culturas. Y en cuanto a religión, tal vez ellos nos comenzaron a dar esta idea del bien y del mal, ¿sí? Su religión, se dice que ellos crearon un tipo de religión llamado zoroastrismo, que es un tipo de religión que obviamente tiene un profeta, que es Zoroastro, que es representado en muchas esculturas. Entonces, esta religión es la que por lo menos es muy extensa, pero te resumo nada más, te lo resumo así nomás, que ellos hablaban mucho de la existencia del bien y del mal, del cielo y del infierno. Entonces, este conflicto, sí, así como lo puedes ver, ¿verdad? Que se mechan quién, obviamente los malos contra los buenos. Entonces, vamos a ver justamente
que definitivamente es una lucha dualista. Es el bien contra el mal. ¿Quién gana el bien? ¿Quién gana el mal? De vez en cuando gana el bien, otras veces se gana el mal. Entonces, esto es difundido por Zoroastro. Entonces, para que tengas una idea, es un culto dualista, ¿sí? Entonces, para que tengas una mejor idea, obviamente, esto está obviamente registrado en su libro sagrado, que es el Cenavesta. Así como tú tienes Biblia, como los musulmanes tienen el Corán, ellos tenían su Cenavesta, ¿sí? Para que tengas una idea, ¿sí? Libro sagrado de esta religión. Entonces, para que te des una cuenta, bueno, profe, esto de acá porque es una metáfora nada más, realmente se veían así, supuestamente. Este es Hormuz y este es Arimán. El bien que ves aquí le está metiendo cuchillo al mal, para que tengas una idea. ¿Ya? Esta es una metáfora por si acaso, no se la crea. Entonces, para que tengas una idea, profe, este es el aspecto religioso más importante tal vez y lo más relacionado a los persas. Antes de entrar acá, porque ya nos queda poco tiempo, bueno, nos queda tiempo regular, ¿ya? Pero esta segunda parte es otra parte interesante y ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Así que salimos un momentito, algo fast, algo rapidito, ¿sí? Y volvemos a entrar, pero ingresan rápido.